Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a hablar acerca de las necesidades versus los deseos. Empecemos. ¿Qué es la necesidad? Últimamente hemos visto en las casas de los barrios más humildes del país un trapo rojo colgado en la ventana. Esta representa y refleja la necesidad de un mercado para aquellas familias que están sufriendo de hambre y abandono en esta época de aislamiento social. Y acá nos preguntamos, entonces, ¿qué es la necesidad? La necesidad es la falta de algo. No se puede negociar, ignorar o aplazar. Para algunos necesidad será comer a diario los 3 platos de comida. Para otros conseguir un empleo, un trabajo. Para otros será salir a disfrutar del aire libre, haciendo ejercicio o pasarla chévere con los amigos. Para otros será mantenerse ocupado en algún trabajo. También depende del momento de vida. Por ejemplo, cuando niños pensamos que no podemos vivir sin una tablet o un juguete. Cuando somos jóvenes, sin ir a la universidad. Y cuando adultos, sin una pareja al lado. En fin, necesidad se puede definir como un estado interno de insatisfacción, inquietud, tensión, desequilibrio que espera que nos movamos de alguna forma para solucionar esa carencia. Un sinónimo de necesidad es la pobreza. Pobreza es escasez, carencia de lo necesario para vivir. El que es pobre necesita, adolece de muchas cosas y eso puede llegar a hacerlo sentir desdichado, al menos materialmente. Los psicólogos siempre han analizado qué nos mueve en la búsqueda de la felicidad. Han surgido entonces diversas teorías. Una de ellas es la de Anthony Robbins y Chloe Madans, que distinguen 6 necesidades agrupadas en 2 tipos. Las 4 primeras son básicas, las otras 2 superiores. Estas últimas se activan dependiendo de nuestra edad, de nuestros recursos y de nuestra forma de ser. Veamos cuáles son esas necesidades. Seguridad. Necesitamos sentirnos protegidos, cómodos e incluso controlar todo aquello que nos rodea. El grado de preocupación por esto depende de cómo seamos. Unos tienen un nivel de exigencia menor y a otros les molesta cualquier cosa que se escape a lo conocido. Aquí podemos incluir a las personas quisquillosas o a aquellas que son muy controladoras y que intentan sentirse seguras a toda costa. Variedad. La curiosidad es innata al ser humano. Hacer siempre lo mismo, llevar la misma ropa o comer lo mismo, aburre. Por eso es necesario romper la monotonía. La búsqueda de variedad está relacionada con disfrutar de todo aquello que nos parece novedoso. Esta necesidad se opone a la de sentirnos seguros, aunque ambas son complementarias. Dependiendo de cómo seamos, un cambio en la casa puede emocionarnos, necesidad de variedad, o agobiarnos, de seguridad. Relevancia. Todos necesitamos sentirnos importantes, únicos y especiales de algún modo. Es una necesidad básica, pero una vez más el grado y la forma en la que la desarrollamos depende de cada uno. Para algunas personas la relevancia social supone una motivación de fondo para acaparar poder a cualquier precio, aunque para ello tenga que pasar sobre otras personas. Otros, en cambio, utilizan esta necesidad para alcanzar logros que beneficien a los demás. Conexión. Las personas necesitamos sentirnos parte de un grupo, ya sea la familia, los amigos o un equipo deportivo. Es una necesidad básica e íntima. La de pertenencia, la creación de lazos con otras personas es básica. Esta necesidad es opuesta a la de relevancia. Esta dualidad es motivo por el que muchos, cuando son ascendidos en su trabajo, se enfrentan a un conflicto: asumir poder y dejar de formar parte del equipo en que estaban. Desarrollo. Hay quienes luchan por un determinado puesto o por tener cierta situación financiera, pero cuando lo alcanzan se dan cuenta de que no les satisface tanto como esperaban. Esto sucede porque no se cumple alguna de las 2 necesidades superiores, como el de desarrollo y la contribución, que veremos a continuación. El desarrollo no nos hace sentirnos importantes, sino que nos ayuda a progresar, a aprender continuamente y a crecer a título personal y emocional. Contribución. La última necesidad es la de ayudar, servir o facilitar que otros se desarrollen. Es la motivación más elevada y responde a la necesidad de contribuir a una causa positiva para terceros. Este punto puede ilustrarse de formas muy diversas, como poder contribuir como padre o madre, dedicarnos a la enseñanza para ayudar a los demás, liderar un grupo de personas para que desarrollen todo su potencial, defender un legado o buscar la trascendencia en la conexión con la naturaleza. Todos en algún momento buscamos cubrir las 4 primeras necesidades. Todos en algún momento buscamos cubrir las 4 primeras necesidades,
pero solo las dos últimas, denominadas superiores, nos ayudan a alcanzar la felicidad. Una situación que nos incluye a todos, pero esto dependerá en gran medida de qué tan satisfechas tengamos cubiertas las primeras necesidades. Para ti en especial, ¿cuáles necesidades reales tienes ahora? Los deseos son cosas que no son esenciales para la vida, pero las necesidades sí lo son. Las necesidades se refieren a elementos sin los cuales no es posible la supervivencia o la calidad de vida, mientras que los deseos son cosas que queremos obtener para sentirnos mejor. ¿Qué es deseo? La palabra deseo puede tener muchas connotaciones según el contexto en que se use. Distanciándose de este sentido, se puede usar la palabra deseo para referir la formulación verbal de algún sueño personal, anhelo o esperanza. En este caso, muchas veces la palabra se asocia con creencias mágicas, supersticiosas o fantásticas de los sujetos. Por ejemplo, en las fiestas de cumpleaños es parte de la tradición pedir un deseo antes de apagar las velas del pastel. Lo mismo ocurre cuando una persona encuentra un trébol de 4 hojas o cuando pasa una estrella fugaz. En la literatura abundan personajes y pasajes centrados en torno a la formulación de deseos. Muchas veces estos relatos tienen como propósito moralizar en torno a las falsas expectativas o el control de los excesos del deseo. Un ejemplo común del uso de la formulación de deseos está en el cuento Aladino y la lámpara maravillosa y otros muchos relatos de las 1001 noches. Se puede usar la expresión buenos deseos para comunicar las buenas intenciones de una persona hacia otra, tanto en el sentido de expresar cariño como invocar a su favor la buena suerte. Ejemplo, te envío mis buenos deseos. Otro tipo de deseo es el deseo sexual. Frecuentemente la palabra deseo se relaciona con el sexo por medio de la expresión deseo sexual. Esta expresión denota la pulsión del sujeto para satisfacer la apetencia instintiva del sexo. No tiene carga positiva ni negativa. La expresión está relacionada con la libido. El deseo sexual puede ser latente, manifiesto o inexistente. En este último caso se habla de baja libido. Terminando con la definición de lo que se trata el deseo, podemos también afirmar que cada deseo no puede ser un deseo. Por ejemplo, si una persona pobre desea tener un carro, su deseo no puede ser llamado necesidad, porque realmente no podría estar en el orden de sus prioridades. No es realmente lo que necesita en su momento presente, donde puede estar necesitando cosas mucho más importantes. Un deseo puede convertirse en un deseo solo cuando un consumidor tiene los medios, es decir, el dinero, para comprar la cosa y también está dispuesto a gastar esos medios, o sea, su dinero. Para que un deseo pueda convertirse en un deseo, los siguientes 4 elementos deben estar presentes. Primero, el deseo de una cosa. Segundo, esfuerzos para satisfacer ese deseo. Tercero, los medios, es decir, el dinero, para comprar esa cosa. Cuarto, disponibilidad para gastar los medios, es decir, dinero, para satisfacer su deseo. Estos 4 elementos esenciales constituyen un deseo. Supongamos que Carlitos desea tener un carro. Para esto debería hacer esfuerzos y ganar dinero para comprarlo. También debe estar listo para gastar el dinero para comprarlo. Si todos estos 4 elementos están presentes, solo entonces el deseo de Carlitos de tener un carro puede convertirse en su deseo. En conclusión, deseo es ese deseo efectivo por una cosa en particular que se expresa en el esfuerzo o sacrificio necesario para obtenerlo. Características de los deseos humanos. Los deseos humanos tienen ciertas características que pueden explicarse a continuación. Primero, los deseos son ilimitados. El hombre es un conjunto de deseos y sus deseos son numerosísimos. El hombre permanece ocupado a lo largo de su vida para satisfacer estas necesidades. Cuando se satisface un deseo, surge otro deseo. De esta manera los deseos surgen uno tras otro. El segundo deseo surge después de la satisfacción del primero, el tercero después del segundo y así sucesivamente. Este círculo infinito de deseos continúa a lo largo de la vida humana. Así, los deseos son ilimitados. La importancia de esta característica radica en el hecho de que las necesidades son ilimitadas y los hombres siempre están ocupados en hacer esfuerzos para satisfacer sus necesidades. Esta es la razón principal del continuo progreso económico en el mundo. Segunda característica, cada necesidad particular puede ser satisfecha. No podemos satisfacer todos nuestros deseos porque los medios para satisfacerlos son limitados, pero una persona puede satisfacer una necesidad particular. Por ejemplo, el hambre se puede satisfacer tomando alimentos. Puede tomar 1, 2, 3 o más pedazos de pan. En última instancia dirá que no quiere más pan.
Tercer característica, los deseos son competitivos. Solo podemos satisfacer unos pocos deseos y no todos los deseos porque nuestros medios son limitados. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer una comparación relativa de la intensidad de nuestras diferentes necesidades. Solo se satisface esa necesidad que es la más urgente. Por ejemplo, supongamos que un estudiante tiene 500.000 pesos con él. Con esta cantidad puede comprar un smartphone de gama media o baja. Ahora surgirá una competencia entre su deseo de un mejor smartphone, uno de gama más alta, o tener que comprar uno diferente al que deseaba inicialmente. Si su intensidad por comprar el que quiere, que vale más, es más intensa, buscará el resto del dinero como sea y comprará el que quiere, en lugar del que puede comprar ya. Cuarta característica, los deseos son complementarios. Los deseos son competitivos, pero algunos deseos son complementarios entre sí. Para satisfacer un deseo por un bien, tenemos que arreglar también otro bien. Por ejemplo, la necesidad de una casa puede satisfacerse solo cuando también satisfacemos la necesidad de tener un trabajo estable y bien remunerado. Tales deseos son llamados complementarios. Quinta característica, algunos deseos son competitivos y complementarios. Ciertos deseos son competitivos y complementarios entre sí. Por ejemplo, los trabajadores están obligados a manejar máquinas. Por lo tanto, la demanda de mano de obra es una necesidad complementaria para las máquinas. Pero al mismo tiempo, se pueden usar máquinas en lugar de mano de obra para la producción de bienes. Aquí, las máquinas reducen la necesidad de mano de obra y por lo tanto, las necesidades de máquina y mano de obra también son competitivas entre sí. Sexta característica, algunos deseos se repiten. La mayoría quiere que se repitan. Si están satisfechos una vez, vuelven a surgir después de un cierto periodo. Llevamos comida y nuestra hambre queda satisfecha. Pero después de algunas horas nuevamente sentimos hambre y tenemos que satisfacer nuestra hambre cada vez con más comida. Por lo tanto, el hambre, la sed, etc. son tales deseos que ocurren una y otra vez. Séptima característica. Algunos deseos se convierten en hábitos. Ciertos deseos se convierten en hábitos. Por ejemplo, el uso continuo de opio, licor, cigarrillos, etc. se convierten en hábitos. El concepto de nivel o calidad de vida depende de esta característica de los deseos humanos. Octava característica, los deseos son alternativos. Algunos deseos son alternativos. Podemos satisfacer nuestra hambre ya sea con arroz, pan, verduras, frutas, carne, huevos, leche, etc. Novena característica, deseos ocultos. Las necesidades ocultas son aquellas sobre las cuales no sabemos aparentemente. Se encuentran ocultas en nuestra mente subconsciente. Pero por casualidad, cuando lo encontramos o nos satisfacemos con el uso de ciertas cosas, se convierte en una necesidad o una necesidad para nosotros. Por ejemplo, un estudiante va a su colegio a pie y no necesita una bicicleta o carro para movilizarse. Supongamos que afortunadamente para él se gana una moto en una rifa. Entonces piensa que la moto sí era una necesidad importante para él y no había caído en cuenta antes. Décima característica, los deseos son relativos. Ciertos deseos humanos son relativos al tiempo y al lugar. Necesitamos ropa y prendas de lana durante el invierno y ropa de algodón durante el verano. Y cuando vamos a una fiesta con nuestros amigos el fin de semana, necesitamos ropa que nos haga resaltar y dar una gran apariencia. Por eso los cambios se dan constantemente de persona a persona y de lugar a lugar. Novena característica. Los deseos varían en intensidad. Todos nuestros deseos no son de igual importancia. Ciertos deseos tienen más intensidad, mientras que otros tienen menos intensidad. La comida, la ropa y el techo donde dormir son necesidades más urgentes que el celular, el equipo de sonido, la moto, etc. Decimosegunda característica. Los deseos se ven afectados por los ingresos. El ingreso de los individuos también afecta sus necesidades. A menudo que aumenta el ingreso, las necesidades también aumentan. Las necesidades de los ricos y de los pobres no son lo mismo. Decimotercera característica. Los deseos se ven afectados por la moda. Muchos de nuestros deseos son afectados por la moda. Quiere cambiar con el cambio en la moda. Decimocuarta característica. Los deseos se ven afectados por la publicidad. Los deseos también se ven afectados por la publicidad de bienes y servicios realizados por productores y vendedores. Cuando vemos un anuncio sobre un nuevo producto en internet o en un programa de televisión, surge la necesidad de tenerlo. En la actualidad, la mayoría de nuestros deseos son el resultado de anuncios atractivos. Estos anuncios tienen un atractivo directo y en general se persuade a los consumidores para que vayan al consumo de estos bienes. Decimoquinta característica. Los deseos están afectados por las costumbres sociales. El hombre es un animal social. Por lo tanto, los deseos también se ven afectados por nuestras costumbres sociales. Por ejemplo,
La demanda de un mariachi o cualquier grupo musical que amenice la fiesta en el momento del cumpleaños, de los 15 años o el matrimonio, es una necesidad afectada por nuestras costumbres sociales. 17ª característica. Los deseos aumentan debido a la difusión del conocimiento y la civilización. Las necesidades humanas aumentan con la difusión del conocimiento y el progreso de la civilización. El hombre moderno tiene más necesidades en comparación con las necesidades de un hombre que solía vivir en las selvas en la antigüedad. Por lo tanto, se puede decir que los deseos humanos aumentan con un aumento en el conocimiento y la civilización. Incluso, hoy en día los deseos de una persona que vive en la ciudad son más numerosos y variados que una persona que vive en el campo. 17ª característica. Los deseos actuales son más importantes que los deseos futuros. Es natural que los seres humanos prefieran las necesidades actuales a las futuras, ya que la satisfacción de las necesidades actuales da más satisfacción que las futuras. El futuro es incierto y quién sabe si vivimos o no para realizarlos. 18ª característica. Los deseos son afectados por la religión. La religión afecta en gran medida a los deseos humanos. Ir en minifalda a misa o a un culto es una falta religiosa en las iglesias cristianas, tanto católica como evangélica. Existen ciertas excepciones o limitaciones de las características de las necesidades humanas. Estas excepciones son las siguientes. Primero, en las características anteriores discutimos que una necesidad particular puede satisfacerse completamente, pero los que quieren por dinero nunca pueden estar plenamente satisfechos. Nadie dice que no quiere más y más y más dinero. Segunda, la necesidad de bienes de prestigio nunca se satisface. Por ejemplo, las mujeres siempre desean tener más y más adornos, más vestidos, más zapatos. Retomemos conceptos entonces. ¿Qué es la necesidad? Según Wikipedia, la definición de necesidad atiende a la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su conservación y desarrollo. En el ámbito de la economía, las necesidades se consideran infinitas e insaciables. Una necesidad para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Y ahora, ¿qué es un deseo? También recurriendo a Wikipedia, el deseo es la consecuencia final de la emoción inducida en origen por la variación del medio. Está claro que toda necesidad provoca ese deseo de satisfacerla. Pero queremos ir más lejos y hablar tanto de esto como de aquellos deseos que no llegan a una necesidad específica, sino a un impulso emocional, quizás irracional, en el que nos surge un deseo. La necesidad se puede transformar en deseo. Esto sucede cuando queremos cosas específicas para satisfacer la necesidad. Por ejemplo, cuando alguien está hambriento puede satisfacer esa necesidad comiendo cualquier cosa, pero es deseo cuando quiere comer un plato de arroz con pollo. Es decir, este sujeto necesita comer, pero desea un plato de arroz con pollo. Otro ejemplo, gaseosa es solo eso, gaseosa. Pero ahora pensemos que el muchacho solo quiere satisfacer su sed con Coca-Cola. No puede pensar ni por instante en otro tipo de gaseosa. Podría ser exageradamente parecida en su sabor, casi igual como el de la Pepsi, pero en definitiva no es Coca-Cola. Tengamos en cuenta que esto no es una regla universal. Cada quien debe identificar sus propios deseos y necesidades. Por ejemplo, un carro puede ser un deseo para una persona y una necesidad para otra que realmente lo necesita para transportarse. Deseo se refiere a la intensa necesidad o sentimiento hacia la consecución de lo que se apetece conseguir, la posesión o la realización de algo, ya sea un objeto, una acción particular o un impulso sexual. Finalmente debemos encontrar el equilibrio entre los deseos y las necesidades, porque si bien las necesidades son importantes, no significa que los deseos no lo sean. Al contrario, la satisfacción de algunos deseos puede ayudarnos a ser más felices y sentirnos mejor con nuestras vidas. Dentro de la diferencia entre deseo y necesidad está: las necesidades son más importantes que los deseos. Ejemplos de necesidades son comida, agua, techo y ropa. Ejemplos de deseos: tener un smartphone, ir a un centro comercial o comer una hamburguesa. Bueno amigos, espero que este video ilustrativo acerca de lo que es el deseo y la necesidad les haya sacado a ustedes de la duda y entiendan bien estos dos conceptos tan parecidos pero tan diferentes a la vez. Les invito a suscribirse a mi canal Canela Mental. No se olviden darle clic a la campanita para recibir todas las actualizaciones de los videos que constantemente iré dándoles a ustedes para mayor información. Muchas gracias.